Lógica. Lógica de proposiciones y lógica de predicados. La lógica proposicional. La lógica proposicional nos permite descubrir la validez formal de una inferencia, atendiendo esencialmente a las letras enunciativas y a los conectores presentes en el argumento. Cuadros de los valores. Negación. Para la negación se coloca un valor de verdadero y uno de falso. Por ejemplo, aquí P igual verdadero igual falso. No P sería falso y verdadero. Lo mismo para hacer la tabla de valor de disyunción. Sería P, se colocan dos valores verdaderos, dos falsos. Q, uno falso, uno verdadero, uno falso. Y para hacer la disyunción P y Q, solamente en el caso tal donde los dos valores son verdaderos, iría verdadero, 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 verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Cuadro de valor de conjunción. En la conjunción lo mismo. Para P, dos valores verdaderos, dos falsos. Q sería uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. P o Q solo es verdadero en el caso donde haya uno de los dos sea verdadero. Entonces, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. El cuadro de valor de la condicional sería lo mismo. Dos valores de P sería dos valores verdaderos, dos falsos, uno verdadero, uno falso, verdadero, falso. Entonces, la tabla sería, la condicional es verdadera cuando la condicional solo es falsa en el caso tal cuando el antecedente es falso y el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, verdadero entonces verdadero, verdadero, verdadero entonces falso, falso, falso entonces verdadero, verdadero y falso entonces falso, verdadero. Bicondicional, la bicondicional, lo mismo, la tabla igual que siempre, verdadero, dos de verdadero para P, dos de falso para P, Q, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. La condicional es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor. Cuando P y Q tienen el mismo valor, entonces verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, 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 entonces verdadero, verdad, falso, falso, entonces falso, verdadero. Las clases de proposiciones. Existen dos clases de proposiciones, las proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. La lógica matemática solo trabaja con las proposiciones moleculares, las atómicas no se utilizan. Las atómicas son las simples o elementales, un ejemplo de ello sería el espacio relativo, o 5 es mayor que 3. Estas no las trabaja tanto la lógica matemática. Las proposiciones moleculares contienen alguna conjunción gramatical típica o conectiva, el adverbio negativo o el adverbio negativo no. Un ejemplo, la lógica y la matemática son ciencias formales. ¿El tiempo es absoluto o es relativo? Aquí podemos observar el algoritmo de la formalización de proposiciones. El primer paso sería ordenar las inferencias de tal forma que ordenar las inferencias de tal modo o tal forma que quede de la manera antecedente consecuente, solo en el caso tal de que estén desordenadas. El segundo paso sería hallar la forma lógica, hacer explicación en función de sí, solo sí, sí entonces y o no. El tercero, hallar la fórmula. 3.1 identificar premisas. 3.2 asignar variables proposicionales a cada fórmula atómica. 3.3 reemplazar los conectores lógicos. 3.4 colocar premisas, entonces conclusión. Un ejemplo, el triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. No se llama isósceles, entonces no tiene dos lados iguales.
La solución de estas dos proposiciones sería antecedente y luego consecuente. El triángulo isósceles sí tiene dos lados iguales. No se llama isósceles, en consecuencia no tiene dos lados iguales. 2. Explícita oración conectores. Si el triángulo tiene los lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. No se llama isósceles, en consecuencia el triángulo no tiene los dos lados iguales. Tercero, premisas. El triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. No se llama isósceles, en consecuencia el triángulo no tiene dos lados iguales. 3.2. La primera premisa sería el triángulo tiene dos lados iguales. La segunda sería el triángulo se llama isósceles. 3.3. Si el triángulo tiene los lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. Esto se podría explicar con P, entonces Q. No se llama isósceles, en consecuencia el triángulo no tiene los lados iguales. Se podría representar con no Q. Entonces representaríamos esto como P, entonces Q, no Q, y por la regla del most tolerant opponents obtendríamos no P. Tableros semánticos o método Tableau. El método Tableau se trata de solucionar mediante una ramificación. Cuando haya una disyunción, siempre se debe seguir la ramificación normal. Cuando se encuentra una conjunción, se debe partir la ramificación en dos. El método Tableau se termina cuando todas las ramas se cierran. Una rama se cierra cuando se encuentra con su opuesta. Por ejemplo, si tenemos P y en la misma rama se encuentra no P, se cerraría esa rama. Se soluciona todo cuando se cierren todas las ramas. En el caso que se cierren todas las ramas, diría que esto es inconsistente. Y para que sea tautológica, todas las ramas deben estar abiertas. En el caso de que una sola rama termine abierta, quiere decir que es consistente. Método abreviado. El algoritmo para el método abreviado es muy fácil, es nada más formalizar y dejar la fórmula antecedente, entonces consecuente. El método abreviado lo que busca es demostrar la inconsistencia de una fórmula, como la fórmula que tenemos aquí. P, entonces no Q o R. O no R, entonces S o T. Entonces P, entonces Q. Siempre se buscar el antecedente, entonces consecuente. Entonces se trata de dejar que el consecuente quede falso y el antecedente verdadero, para así demostrar la insatisfacibilidad en la fórmula. Deducción natural. Sirve para tratar de determinar o demostrar la validez de una fórmula. El método de solucionar deducción natural es por medio de las reglas de inferencias. La deducción natural siempre se soluciona mediante las reglas de inferencias, pues como podemos observar en el ejemplo. Lógica de predicados.
La lógica de predicados nos permite identificar elementos que se repiten dentro de las oraciones. Ejemplo, Carlos es un opita. Lo reemplazamos por O. Lucas tiene los ojos verdes. Lo reemplazamos por B. Pedro no es cachado, pero como su conectiva principal es no, entonces lo podemos reemplazar por C y como es no, entonces no sé.